títulos que parecen repetirse. Hay un título de Clarín que dice el Fondo Monetario adelanta 18.000 millones de dólares y ese mismo título existió en el gobierno de la Rúa. Es así. ¿No? No sé si lo viste. Sí, y en el 2018 también fue muy similar. ¿Y cómo se entiende esto que es cíclico para nuestro país, para la Argentina? Y es difícil de entender, la verdad, pero esta es una situación donde ya hemos pasado varias veces. Uno quiere creer que no va a terminar igual que terminó las otras veces, porque generalmente terminó muy mal. Pero bueno, no sabemos obviamente qué va a pasar. Yo no soy de los que les gusta hacer pronósticos. Uh-huh. Y de analizar un poco el esquema macroeconómico, las diferencias que tenemos hoy respecto al viernes, porque la verdad que hubo un cambio importante. Creo que está bastante claro que vamos a tener mayor volatilidad, un poco más de inflación y menos crecimiento de lo que se esperaba, por lo menos a principio de año. Y bueno, y vamos a ver si el gobierno logra acomodar nuevamente las expectativas que se habían desanclado, como se dice habitualmente, y volvemos a cierta normalidad, que en Argentina sabe ser igual compleja. Roberto, vos formaste parte del staff del anterior ministro de Economía, Guzmán. Estuviste allí muy cerca de una negociación del Estado argentino con el Fondo Monetario. Siempre existían esos diálogos y seguramente vos estuviste presente allí, ¿no? Claro, sí, yo fui parte del equipo que negoció el préstamo que se aprobó en el año 2022 y que tenía como finalidad estirar los vencimientos del crédito que había tomado Macri en el 2018, que es un crédito absolutamente impagable por los plazos tan cortos, eran 46.000 millones de dólares que vencían en pocos años. Y bueno, con el programa del 2022 eso se estiró a 10 años de vencimiento, ¿no? 4 años de gracia y 10 años de vencimiento, o sea, hasta el 2036, que ahora nuevamente se está... La diferencia de este programa es que se está tomando nueva deuda. En el caso de el 2022 no se tomó nueva deuda, fue exactamente el mismo valor. En esto se tomó un crédito de 20.000 millones de dólares, de los cuales todavía no está claro, pero aproximadamente 6.000 se utilizarían para devolverle al fondo lo que se había tomado en el 2022 y el resto es deuda nueva, con lo cual la deuda total con el fondo, una vez que termine los desembolsos, va a quedar cerca de 60.000 millones de dólares, lo cual es algo realmente insólito, único en el país, único para la historia del Fondo Monetario también. Y bueno, implica que van a ser muchos años, varias presidencias, yo diría algunas generaciones hasta que esto se resuelva, ¿no? ¿Esto condiciona a nuestro sistema presidencialista en lo político, digamos? La pregunta era, ¿esto puede condicionar, vos decís, a los futuros presidentes? Sí, lo va a condicionar, pero ¿condiciona el sistema democrático como lo conocemos en la Argentina? ¿Puede crear una desestabilización política? A mí, más que una desestabilización política, lo que no lo sé, lo que me parece bastante claro es que acá lo que estamos hablando es un condicionamiento del sistema, en el sentido que el fondo establece una serie de requisitos que van a tener que cumplir los próximos presidentes inevitablemente si no quieren caer en default y si quieren que la situación no se desmadre, ¿no? Y son requisitos que hacen no solo a la política económica, digamos, unas cuestiones más generales respecto a sistema previsional, a las empresas públicas, a cómo se gestiona todo el Estado, la relación de nación con provincias. Son cuestiones muy amplias lo que pide el fondo, que hoy ya están todas escritas, ¿no? Yo hoy a la mañana hice un resumen, lo publiqué en mi Twitter. Es un condicionamiento bien grande a lo que puede hacer, a lo que tiene que hacer el Estado Nacional en los próximos años. Y bueno, y mientras esta deuda exista, que ya dijimos que va a ser muchísimos años, esos condicionamientos van a ser vigentes. ¿Cómo le va a afectar a la familia argentina común en su vida cotidiana esta deuda que contraemos? Y hoy el fondo lo que tiene es que
tiene prioridades distintas a las prioridades, si se quiere, del Estado o de la ciudadanía en Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los temas que siempre pasa es que con programas del fondo la inflación deja de ser una prioridad, o sea, están más focalizados en que el país acumule reservas y que haya libertad en el mercado cambiario, y eso sabemos que en Argentina es algo que muchas veces ha funcionado muy mal, que ha terminado mal, pero bueno, de nuevo, esperemos que esta vez no sea así, pero yo diría que como título, lo que va a pasar este año, pues, de acuerdo a lo que se anunció y lo que el contenido del programa, que ya está todo publicado, es que vamos a tener más inflación de lo que se esperaba y menos crecimiento de lo que se esperaba hace 2 o 3 meses. Y esto de la flotación de la cotización del dólar, el Estado, con esta incorporación de millones de dólares, que yo no sé si vos lo podés explicar mejor, no es que vengan 20.000 millones de dólares, sino que debe ser una transferencia digital, imagino, ¿no? ¿En qué medida le da al Banco Central la posibilidad de intervenir cuando el dólar se escape de 1.400? Ellos dicen, el presidente dice, chao el cepo, pero en realidad también le pone un límite al dólar, que es 1.400. Sí, a ver, el cepo refiere a la posibilidad o no de comprar dólares, no refiere al precio del dólar. O sea, vos podés tener un sistema totalmente sin cepo, pero con un tipo de cambio totalmente controlado, como era con la convertibilidad, por ejemplo, con el 1 a 1. Sí. O sea, acá lo que están diciendo es que vas a poder comprar dólares. Creo que hoy a la mañana no fue tan fácil, algunos pudieron, otros no, pero es porque se está implementando todo el sistema. Una vez que esto se regularice, que pasen 2 o 3 días, bueno, se va a poder comprar dólares en el banco, todo lo que quieras. Uh-huh. Eso creo que sí, lo han anunciado y va a ser así. Y bueno, y después está lo que han dicho, que si el tipo de cambio llega a 1.400, el Banco Central va a intervenir, va a vender dólares para que no supere ese valor. Bueno, ahí eso es una declaración de voluntad, obviamente. Claro. Depende que cuánta gente quiere ir a comprar los 1.400, digamos. Claro. ¿Por qué valores? Porque, claro. Si eso, hay veces que funciona y otras veces que no. En este momento, para cualquiera que quiera hacer una operación de, qué sé yo, de compra y venta de autos, ponerle 10.000, 15.000 dólares, no es el mejor momento. Si querés comprar o querés vender, porque hoy las pocas operaciones que yo vi que se estaban haciendo hoy a la mañana se estaban haciendo en un dólar oficial cercano a 1.200 pesos, sí, que es bastante más bajo al que era el dólar MEP hace la semana pasada, ¿no? sí. Entonces, si vos podés comprar dólares de ese valor, como está bastante bien. Ahora, si querés vender, no sé quién te va a comprar dólares a un valor más alto que ese. Igual yo esperaría 2 o 3 días hasta que se normalice la situación. Tampoco los fondos de estos 20.000 millones de dólares, que bueno, una primera etapa vienen 15.000, tampoco llegan hoy, llegan mañana. O sea que hoy el Banco Central tampoco tiene capacidad de intervenir. Claro. Va a tener recién mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hoy está todo medio como si fuese un feriado bancario virtual hasta que todo se normalice mañana. ¿Cómo juega esta situación nuestra con el Fondo Monetario y la guerra entre Estados Unidos y China? ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que de alguna forma facilitó el acuerdo, toda esta crisis, no tanto la guerra Estados Unidos-China, sino la consecuencia que eso tuvo en las bolsas, en el valor de los títulos, la volatilidad, mucha mayor incertidumbre, una economía que este año va a entrar en recesión a nivel global. Esa situación de crisis, si se quiere, económica a nivel global, facilitó el acuerdo porque finalmente el fondo, cuando el contexto es adverso, tiende a ser más benévolo con los países, si se quiere, o sea, ajá, tiende a ser menos exigente con los condicionamientos y creo que las últimas diferencias que había respecto, sobre todo al primer desembolso y cuándo iba a ser y cuánto iba a ser,
creo que se terminaron de limar porque se dio este contexto desfavorable. Ujú. Viste que el presidente Milei, y ya te libero, insiste con que no se disparará la inflación y está pendiente de que el campo liquide o no liquide. ¿Vos qué considerás? ¿Qué opinás? Bueno, la inflación va a aumentar sin duda. Este marzo ya veníamos con un repunte. O sea, no solo que la inflación no bajó en los últimos 2 meses, sino que aumentó. Los datos de los primeros datos de abril también muestran que está aumentando. Y bueno, y hay que ver qué pasa con el dólar, pero cualquier dólar arriba de 1.100, que era el dólar oficial del viernes, 1.090 era, cualquier dólar por arriba de eso implica un saltito inflacionario. No sé, abril será 7%, entre 5 y 8 yo diría, pero seguramente es una inflación bastante alta para lo que veníamos teniendo. Sí, el dólar oficial queda en un valor arriba de 2.200, 2.300, que es lo que todo el mundo más o menos imagina. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Más que hacer pronóstico, creo que lo relevante es ver cómo cambió un poco el escenario y cuáles son las cuestiones a prestarle atención. ¿Hubo devaluación? Sí, porque hay un librito que te dice, no hubo devaluación, y otro que dice, sí, hubo devaluación. ¿Hubo devaluación? Sí, hubo devaluación, Oscar, o sea, era 1.090 el dólar oficial, el dólar importador el viernes. O sea no creo que nadie puede importar 1.090. O sea que desde que asumió Milei, ahora hemos tenido dos grandes devaluaciones. La primera fue apenas asumió y la otra es ahora. Sí, esta hay que ver en cuánto queda. Quizá es una devaluación de cercana al 10%, 15%, la brecha era 15%, con ese valor ya se equivale. Pero bueno, sí, es un salto